Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Tengan buenos días a todos. Gracias al Señor porque nos permite estar este domingo aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Después de mucho tiempo, de unos 4 meses de estar sin reunirnos, entonces ahora estamos aquí en la casa de Dios y es motivo de alegría. Y lo vamos a cantar esa alabanza que dice: has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en gozo, me lleniste de alegría. Vamos a cantar todos. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cantan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cantan tu gloria, tus hijos que te adoran por todas tus maravillas. Cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Dios del universo, Señor de la creación, eres mi Dios del universo, Señor de la creación. Amén. El Señor es el Señor de la creación. Vamos a tener la lectura bíblica con nuestra hermana Ara en el Proverbios de este día. Proverbios número 4, estamos el 4 de octubre. 4 de octubre. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar el proverbio del día. Si lo tienen, me dice un amén. Dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos, para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no comparéis mi ley. Porque yo también
fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que te hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del repente. Ok, gracias. Vamos a cantar una alabanza más. Renuévame, Señor, porque todo lo que hay dentro de nosotros necesita irse renovando día con día. Vamos a cantar esa alabanza al Señor. Así que si quieres cierra tus ojos y concéntrate en el Señor para decirle de todo corazón que nos renueve. Quede conmigo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque
necesita más y más del Señor. Somos seres necesitados de Él. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a invitar a nuestro hermano Carlos Chávez. Vamos a cantar una alabanza mientras el hermano recoge las ofrendas. Da la mano a tu hermano, da la mano. Pero hoy no nos podemos saludar con la mano. Pero vamos a cantar. Da la mano a tu hermano, da la mano, da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Por verle una sonrisa. Dale una bienvenida, dale una fiel sonrisa, da la mano a tu hermano, da la mano. Amén. Amén. No pudimos dar la mano, pero sí una buena sonrisa, y eso vale mucho, vale oro. Vamos a quedar con la enseñanza en este día, así que Dios les bendiga a todos, hermanos. Bien. Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido, ¿verdad?, estar este domingo más alabando y exaltando su santo nombre. Como decía el salmista, el rey David, que no hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gracias a Dios que Él nos ha dado la fuerza, el tiempo para poder estar en la casa del Señor. Antes de la enseñanza, hermanos, quiero darle algunos anuncios, comunicarles, ¿verdad?, de que estamos viviendo aún tiempos post pandemia, ¿verdad? Esta crisis de salud no ha pasado del todo, pero que ha tenido algunos efectos tanto de salud como efectos a nivel social. Y hay algunos hermanos que ya no regresaron a las iglesias, ¿verdad?, por la situación, que quizás fallecieron, están mal de salud o aún tienen temor de contagiarse de esta enfermedad. Pero también está la secuela en el sentido de que hay algunos hermanos, ¿verdad?, que han desertado de la iglesia. O sea, la cuarentena los enfrió, ¿verdad?, lo hizo de que se desconectaran totalmente del Señor, y, ¿verdad?, lamentablemente las iglesias han sufrido ese tipo de deserción. Y para ello nosotros, como iglesia, una iglesia nueva, de igual manera estamos, realizando algunas acciones, algunas actividades tendientes a fortalecer esa comunión que hasta cierto punto se interrumpió y se enfrió en el tiempo de la cuarentena. Por eso es que con los hermanos líderes, hemos acordado que vamos a desarrollar un retiro espiritual para efecto de poder fortalecer los lazos de hermandad, ¿verdad? Ese tiempo que estuvimos aislados, que podamos nuevamente reunirnos y compartir como hermanos. Y de igual forma involucrar, ¿verdad?, hermanos nuevos que nos están visitando, para conocerles, para darles a conocer que somos una iglesia diferente, que somos una iglesia fundada en el amor, en la gracia y en la misericordia del Señor. Ese era el carácter o el temperamento que caracterizaba a nuestro Señor Jesús, que Él era misericordioso, Él amaba al pecador, Él podía restaurar a aquellas personas que necesitaban, ¿verdad?, que tenían algún problema físico, alguna necesidad, y el Señor siempre estaba ahí para ayudarles. De eso se trata realmente el Evangelio de la gracia del Señor, que nosotros como iglesia podamos darle la mano al necesitado. Y le decía a los hermanos líderes que no nos vamos a cansar de extenderle la mano al hermano, al necesitado. Cuando nosotros como iglesia dejemos de ser personas misericordiosas y dadas a solventar las necesidades espirituales, ¿verdad?, y materiales de los hermanos, entonces vamos a perder nuestra razón de ser.
porque ese ha sido el cometido, ¿verdad? El mandamiento que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio y de asumir las necesidades que el pobre tiene. Así es de que con esos breves anuncios, y se me olvidaba de que el retiro espiritual pues lo hemos programado una salida a la playa, ¿verdad? Hay un hermano por ahí que nos ha prestado el rancho, ¿verdad? Un rancho en la playa, así es de que la idea es de que vamos a ir a la playa y nos vamos a quedar allá una noche para poder compartir, hacer una fogata, tener lecturas bíblicas, compartir experiencias, explicarle a los jóvenes, a los adultos, cómo el Señor puede actuar en nuestras vidas, cómo el Señor puede darnos un giro diferente en nuestra vida, darle sentido y darle propósito a una vida que la mayoría de nosotros estamos viviendo automáticamente, sin ningún propósito y sin ningún objetivo en la vida. Así es de que ese va a ser básicamente el objetivo principal del retiro espiritual, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra comunión entre hermanos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Bien, vamos a buscar en Lucas, capítulo 19. Vamos a hablar de un personaje muy particular en la Biblia, que se llama Zaqueo. Fíjense que el tema en esta mañana lo he titulado la salvación de un justo. Fíjense, la salvación de un justo. ¿Y sabe por qué le puse este nombre? Y usted puede, primeramente, a veces uno como predicador, a la hora de ponerle el tema a la predicación, a veces se nos dificulta un poco, en el sentido de que muchas veces queremos, en el título del sermón, queremos resumir todo lo que se va a decir, ¿verdad? O el objetivo principal del sermón. Entonces, pero en este caso el tema se lo he colocado a efecto de llamar su atención. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos predicado que la Biblia enseña que no hay ningún justo, ¿verdad?, en la tierra, y que por tanto, dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero y si el sermón habla acerca de la redención de un justo, me va a decir usted, bueno, entonces hermano se está contradiciendo. Pero en realidad no, el tema solamente es a efecto de llamar su atención. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a hablar de este personaje que se llama Zaqueo, y que la palabra Zaqueo significa específicamente un hombre justo. Entonces, no es que Zaqueo era justo, sino que en el hebreo la palabra Zaqueo, el nombre Zaqueo, significa hombre justo. Pero vamos a ver de qué manera el Señor Jesús redime a este hombre Zaqueo. Vamos a tener la lectura, lo tiene el capítulo 19 de Lucas. Amén. Bien, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió de prisa
y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento tan especial que usted nos permite, Señor, estar acá en su casa, escuchando su palabra, Señor, adorándote, exaltándote. Te pido, Padre, por los corazones de mis hermanos, por el mío también, Señor, para que tu palabra pueda edificarnos, para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda fluir en nuestras vidas y que sea Él el que nos ministre, el que nos enseñe, Señor. Prepara los corazones, abre nuestra mente, nuestros corazones y pon palabras en mi boca, Señor, palabras de gracia, palabras de sabiduría, para que podamos ser edificados y que podamos entender, Señor, con claridad el mensaje que tú nos quieres dar en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Cristo. Todo lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Bien, llama la atención, hermanos, una situación de que el personaje del que vamos a hablar en esta mañana, como lo dice el versículo 2, quiero que lo releamos. Vamos a leer nuevamente el 1, desde el 1, dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era, ¿qué dice? Jefe de los publicanos, y era rico. Primero identifiquemos el personaje del cual vamos a hablar en esta mañana. Este Zaqueo era, dice, jefe de los publicanos. Y sabemos de que, por ejemplo, un publicano en los tiempos de Jesús era la persona que estaba encargada de recoger los impuestos. O sea que sabemos de que el Imperio Romano en tiempos de Jesús había invadido todo el mundo conocido y los había sometido. Y a cada país, a cada pueblo que llegaba y que Roma los sometía y los subyugaba, ¿verdad?, los condenaba a que les estuvieran pagando impuestos. Pero resulta que la modalidad que se daba en ese tiempo de cómo Roma cobraba los impuestos era que, por ejemplo, había conquistado, imaginémonos que Roma había conquistado El Salvador. Entonces, y que en el departamento de San Miguel, Roma cobraba aproximadamente, digamos, $1.000.000 en impuestos. Cobraba $1.000.000 en impuestos. Entonces, Roma no quería desgastarse, ¿verdad?, y desarrollar todo un sistema para estar cobrando los impuestos durante todo un año en San Miguel, ¿verdad?, sino que conseguía una persona que fuera adinerada en la ciudad de San Miguel, y a él le decía: mira, aquí San Miguel nos da de impuesto $1.000.000. Si vos me das ese $1.000.000 en este momento, yo te voy a dar la autoridad de Roma para que cobres los impuestos, ¿verdad?, y que los recaudes en nombre de Roma, y tenés el poder para poder recaudar todos esos impuestos. Entonces, esa era lo que había hecho Zaqueo. Zaqueo había pagado íntegramente los impuestos de Israel a Roma, y él se quedaba cobrando los impuestos a todos los ciudadanos en Jerusalén. Entonces, por eso es que él era el jefe de los publicanos y era una persona rica. Y si bien es cierto que él tenía dinero y que era una persona rica, esto no le había generado un grado de honorabilidad entre la comunidad judía. ¿Por qué? Porque los publicanos eran aborrecidos y eran odiados. ¿Por qué? Porque los tildaban de vendepatria, porque ellos se habían aliado al Imperio Romano, el cual los tenía esclavizados y los tenía colonizados, ¿verdad?
Entonces, por eso los publicanos eran mal vistos. Incluso el Señor Jesús, entre sus discípulos, había una persona que era publicana. Y este era Mateo, narra la Biblia. Mateo también era publicano. Quiere decir que este Zaqueo era jefe, ¿verdad?, de Mateo como recaudador de impuestos. Entonces vemos que ese era la persona de Zaqueo. Pero vamos a leer en el versículo 3 que dice: procuraba ver, dice, quién era Jesús. Fíjense, es una situación que me intriga a mí, que por qué una persona adinerada, una persona con estabilidad económica, estaba interesada en conocer quién era Jesús. ¿Por qué Zaqueo quería ver a Jesús? Recordemos que por la profesión que él tenía, que recaudaba los impuestos, ¿cómo se llama? En el pueblo de Israel, entre el pueblo de Israel, obviamente que Zaqueo tenía que andar entre la multitud. Tenía que él andar de casa en casa recogiendo, ¿verdad?, los impuestos que eran de él y que Roma se los había delegado. Entonces, yo supongo, y que es bastante probable, porque la Biblia no lo dice, pero yo quiero pensar que, por ejemplo, cuando Zaqueo iba a cobrar los impuestos y iba de casa en casa, me imagino que, por ejemplo, se topó en un momento con el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo no veía, y Zaqueo era testigo de que Bartimeo había pasado toda su vida mendigando, y que por consiguiente Bartimeo no le pagaba sus impuestos. Pero de repente va Zaqueo a cobrar los impuestos y se encuentra con el ciego Bartimeo. Y el ciego Bartimeo, ¿verdad?, se convierte en un aportador de impuestos. Y empieza él a cancelar también los impuestos. ¿Por qué? Porque es una persona ya productiva, porque ha recobrado su vista y es productiva. Y Zaqueo le llama la atención: bueno, y este Bartimeo no era el que estaba ciego, ¿sí? Y ahora no solamente mendiga, no solamente ya no es carga para la sociedad, sino que ahora contribuye a los impuestos. Y luego pienso yo que Zaqueo sigue en su recorrido, ¿verdad? Y se encuentra con aquella mujer que padecía de una enfermedad de flujo. Y que por su enfermedad, dice la Biblia, que ella había gastado todos sus bienes para poder sanarse de esa enfermedad. Y como había gastado todos sus bienes, tampoco ella ya no podía contribuir a los impuestos. Pero viene Zaqueo y llega, ¿verdad?, a cobrarle los impuestos a esta mujer. Y la mujer le dice: sí, señor Zaqueo, yo le voy a pagar los impuestos. Mire, ¿y qué le pasó? La veo mejorada. Sí, es que yo conocí a Jesús. Fíjese que Jesús estaba rodeado de una multitud, pero como yo sabía que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, y Él ha hecho muchos milagros. Y yo, como pude, fui metiéndome entre la multitud y alcancé a tocar el manto del Señor. Y yo fui sanada, señor Zaqueo. Y este es mi testimonio. Yo estoy agradecida con el Señor, con Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y mire, aquí están, ¿verdad?, mis impuestos. Y pagaba los impuestos. Entonces, cuando Zaqueo, esta es una presunción mía, obviamente, cuando Zaqueo empieza a ver que las personas han sido bendecidas por Jesús, que Jesús les ha transformado la vida, él empieza a llenarse de curiosidad. Y aunque físicamente no conocía a Jesús, pero ya le conocía en cuanto a los milagros que había hecho. Zaqueo sabía que Jesús era una persona diferente, era el Mesías prometido. Y eso le despierta la curiosidad a Zaqueo, y por eso dice el versículo 3, procuraba ver, dice Zaqueo, ¿verdad?, era rico, procuraba ver quién era Jesús, porque él conocía de su fama, pero no lo conocía físicamente. Recordemos que en tiempos de Jesús, más que obvio, no existían las fotografías. Las personas no se conocían entre sí, solamente que fueran demasiado conocidas, con demasiada fama,
ellos se daban a conocer, como eran los fariseos, las personas que eran autoridades en las ciudades. Entonces, Zaqueo, con esa curiosidad, él quiere conocer a Jesús. Lo dice en el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Pero vamos a ver con qué obstáculos se encuentra. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño en estatura. Fíjese que en este pasaje la multitud representa el tumulto de la religión, ¿verdad? Representa el tumulto de las iglesias, que muchas veces, así como Zaqueo, muchas veces algunas personas han acudido a las iglesias y quieren conocer a Jesús, pero se han encontrado con la multitud, con la muchedumbre, que no les permite conocer a Jesús, que no les permite llegar a tener una relación directamente con Jesús. ¿Por qué? Porque la multitud se lo impide, porque el liderazgo a veces de la iglesia se lo impide. ¿Cuántas veces nosotros hemos a veces llegado a una iglesia y nos hemos encontrado con una serie de requisitos para poder pertenecer a una iglesia? Ya no digamos los requisitos más difíciles para ejercer un liderazgo o servir en una iglesia. ¿Qué sucede en ese caso? Que la multitud nos está separando de tener una relación con Dios. Y ese es el error que están cometiendo las religiones, las iglesias, que están separando a las personas, les están cerrando la puerta a aquellas personas que quieren buscar y que quieren conocer a Jesús. Y experimentan, máximo los jóvenes experimentan discriminación, marginación, y los excluyen de las iglesias. ¿Por qué? Por no entender en los jóvenes su inquietud, su proceso, su proceso de crecimiento y de madurez. Pero el Señor es anti-exclusión. Y el Señor dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, Él nos ha amado a todos, Él no va a excluir absolutamente a nadie. Y es situación que la religión sí está excluyendo a las personas que quieren conocer a Jesús. Pero dice, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué dice? Pequeño en estatura. A veces nuestra situación social, nuestra situación familiar también es un factor que incide en que seamos víctimas de esa exclusión y de esa discriminación. Como bien decía Santiago en su epístola, y les dice, ¿cómo es eso que cuando llega una gente de dinero, llega un rico a la iglesia y le dice, mire, pase adelante, siéntese en las sillas que están acá al frente, y hasta le besamos la mano, dice Santiago, y lo atienden bien? Pero cuando llega un hermano de condición humilde, lo discriminamos, lo vemos mal, no le damos la atención, ¿verdad? La atención y la cordialidad que todos merecemos, y que el Señor nos está llamando a que así debemos de hacer. Entonces vemos el contraste que existe entre Jesús y la multitud. ¿Por qué? Porque la multitud excluye, la multitud bloqueaba a Zaqueo en su intención de conocer a Jesús. Pero el Señor Jesús, con una actitud de amor, de misericordia, de bondad, de solidaridad a aquellas personas que lo necesitan, Él siempre está ahí. Y si vemos en la historia, aparentemente podemos pensar que era Zaqueo quien buscaba ver a Jesús, pero en realidad Jesús ya había andado buscando a Zaqueo. Jesús, con todos los testimonios que le había presentado a Zaqueo, el testimonio del ciego Bartimeo, el testimonio de la mujer que había sido sanada de flujo de sangre, el testimonio de los leprosos, cuando el Señor Jesús sanó a los leprosos, Zaqueo se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, y que en Él
había salvación. Entonces, por eso él quería ver a Jesús. Ahora, pero como vemos que la multitud, dice aquí la palabra, no le permitía porque era pequeño de estatura. Luego vamos a ver en el versículo 4 y dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Fíjese, dice que como la multitud no lo dejaba ver, viene Zaqueo en su angustia. Yo me imagino Zaqueo que era tanta la ansiedad de ver a Jesús, era tanto los milagros que él había observado, que me imagino la actitud de Zaqueo que casi sollozando, casi llorando él de emoción, que quería ver a Jesús y que él lo había estado buscando, que él había presentado todos esos testimonios de estas personas sanas y que de esa manera el Señor lo estaba llamando y le estaba diciendo: Zaqueo, vení, yo te amo, yo te quiero dar salvación. Entonces el contraste que nosotros vemos es que la multitud excluía a Zaqueo, pero el Señor lo estaba buscando y lo incluía. Muchas veces quiero decirle que en el mundo vamos a ser señalados, en el mundo vamos a ser objeto de crítica, vamos a ser objeto de burla, nos van a decir: vos no podés y vos quién sos, ¿verdad? Y nos van a retar y nos van a humillar, nos van a insultar. Pero acá en la iglesia, acá en una relación con el Señor nos está diciendo: yo te amo, tú tienes muchos dones, tú vales mucho para mí, tú vales tanto que yo di mi vida para que tú fueras salvo y que tú tuvieras una comunión personal conmigo. Y esa es la actitud de Jesús. Y eso es lo que hace diferente entre Jesús y la multitud. Entonces Zaqueo, como les digo, casi sollozando, él ansioso por ver a Jesús, dice en el versículo 4: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Fíjense que hay una definición de religión, y es que las religiones, la mayoría de religiones, han sido creadas por el ser humano, por el hombre, para poder buscar a Dios. La religión fue creada para buscar y alcanzar a Dios. Y a diferencia de la religión, el Evangelio ha sido creado por Dios, por medio del cual Dios busca al hombre, y no el hombre, como en la religión, busca a Dios, sino que en el Evangelio Dios está buscando al perdido, como dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Evangelio se trata de que Dios busca al ser humano, busca lo que se había perdido y quiere salvarlo. Y la religión no. La religión busca métodos para asumir de que ellos están buscando a Dios. Y por eso es que aquí en este pasaje el árbol sicómoro representa a la religión. ¿Por qué? Porque cuando Zaqueo se ve imposibilitado de ver a Jesús, él hace uso de un plan humano. Y dice: bueno, esta gente no me deja ver a Jesús, entonces yo voy a ingeniármela para por mis propios medios ver a Jesús. Y viene y se sube a un árbol sicómoro. ¿Y sabe cuál es la sorpresa de este árbol sicómoro? Que un árbol sicómoro es un árbol bien frondoso. O sea, es un árbol que el tallo del árbol es bien grueso, tiene muchas ramas y tiene muchas hojas. Entonces, si usted se sube a un árbol sicómoro, el que está abajo viendo el árbol difícilmente va a ver el que está subido en el árbol, por la cantidad de hojas que tiene. Entonces, aunque Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús, era imposible que Jesús lo viera desde la distancia en la que Jesús iba caminando. De tal manera que le hace más difícil todavía, se le hace más difícil todavía a Jesús ver a Zaqueo cuando se subió al árbol sicómoro. Era más difícil. Entonces, es lo que hace la religión.
que la religión, lejos de acercarnos a Dios, nos separa y nos oculta de la vista y de la voluntad de Dios. Si vemos aquel pasaje donde dice que cuando el Señor dice al final de los tiempos, ¿verdad?, va a apartar a la izquierda, ¿verdad?, les va a decir a la izquierda, malditos, ¿verdad?, nunca os conocí. Y le van a decir a aquellas personas, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos esta y otras cosas. Pero el Señor les va a decir, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque ellos basaron su confianza y su fe en la religión, en lo que ellos estaban haciendo. En ningún momento le dijeron, Señor, nosotros creímos en tu sacrificio. Señor, nosotros creímos en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. No dijeron eso, sino que dijeron, en tu nombre hemos hecho estas obras. Entonces, por eso vemos que la religión nos oculta aún más de la vista del Señor. Pero ahora veamos en el versículo 5, que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese qué bonito. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Qué momento más extraordinario, hermano, cuando el ser humano más extraordinario que ha existido sobre la faz de la tierra, el hombre que es único, ¿verdad? Es único. ¿Por qué? Porque Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, Jesucristo era Dios mismo encarnado en hombre. Dios había venido a la tierra a compartir con el ser humano, a darse a conocer a Él. ¿Por qué? Porque Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted lee en toda la historia de la Biblia, hermano, siempre el Señor mandó profetas, mandó jueces, mandó líderes a predicarle al pueblo de Israel, pero hicieron caso omiso del mensaje de los profetas. Entonces vino Dios y dijo, voy a ir yo personalmente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces viene Dios y se encarna en la persona de Jesús. Por eso es que cuando el Señor va caminando, ese ser extraordinario, ese ser divino, glorioso, y se le queda viendo a Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. Así como el Señor se le quedó viendo a Zaqueo, y así como el Señor había buscado a Zaqueo, y con todos los milagros que él había hecho, había logrado que Zaqueo llegara a la reunión donde estaba Jesús, de esa misma manera el Señor le ha buscado a usted. Y el Señor ha empleado todos los mecanismos, ¿para qué? Para tenerlo aquí y para verle a los ojos y decirle, Isaac, y decirle, Ricardo, y decirle, Johnny, desciende, porque es necesario que en esta noche yo pose en tu casa. Entonces el Señor le ha buscado, no es casualidad que nosotros estemos en este lugar, sino que Dios constantemente ha estado ahí martillando, buscándonos y esperándonos hasta que nosotros, ¿verdad?, logremos poner nuestra mirada en Él. Y Él nos está diciendo que Él nos está esperando. ¿Por qué? Porque quiere salvarnos, porque sabe que el castigo eterno que ha sido preparado para Satanás y para sus ángeles es un lugar espantoso, ¿verdad? Es un lugar sumamente triste, sumamente cruel. Imagínense que estar eternamente, en el fuego eterno, en el infierno, es una situación terrible. Y Dios quiere evitarnos esa situación. Y vemos cómo esta vida es efímera y cómo hay muchas personas en
que han muerto en esta pandemia. Personas que pensaban quizás llegar a fin de año, ¿verdad? Personas que habían hecho planes, pero que a raíz de la pandemia no lograron cumplir con esas metas, con esos sueños. Nosotros tenemos sueños y tenemos metas, pero ¿quién garantiza que nosotros vamos a lograr esa meta que nos hemos trazado? Cuando nosotros a veces vemos alrededor y vemos que hay personas de nuestra misma edad, o hay personas que son nuestros amigos y que han fallecido, y decimos, no hombre, si ayer estuve hablando con él, ¿verdad? Si hace 3 días yo le eché una llamada y estuve hablando con él, y me decía que íbamos a ir, que cuando pasara esta pandemia íbamos a ir a la playa, o íbamos a ir a hacer algún otro lugar, o cuando regresáramos a la universidad íbamos a reunirnos y nos vamos a echar un café, y esas personas ya no están. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Esta vida es efímera. Entonces el Señor quiere que nosotros estemos preparados, y por eso Él nos ha buscado y nos ha traído a este lugar, y ahora nos mira a los ojos y nos dice, desciende. ¿Por qué? Porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Entonces, si nosotros interpretamos estas palabras de Jesús, porque Jesús literalmente le estaba diciendo a Zaqueo que bajara del árbol, porque él esa noche iba a morar, ¿verdad?, en la casa de Zaqueo. Pero si queremos darle una aplicación espiritual, el Señor nos está diciendo que Él quiere morar en el corazón de cada uno de nosotros. Él no nos va a rechazar, Él no nos va a echar en cara ningún defecto. Él no quiere que usted haga cambios radicales, porque Él está consciente que no es así el proceso de Él, sino que es un proceso poco a poco. El Señor dice que el que empezó la buena obra en vosotros, Él la va a terminar. Porque la vida del justo, dice, es como el alba, que va poco a poco en aumento hasta que el sol es brillante al fin del día. Entonces el Señor quiere darnos vida eterna. Él nos ha buscado, nos ha encontrado y nos está mirando a los ojos y nos dice, desciende porque hoy quiero morar en tu corazón. Veamos la actitud en el versículo 6, la actitud de Zaqueo, y dice, entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo dice? Gozoso. Fue la actitud de Zaqueo. Él ni lento ni perezoso, él bajó del árbol de prisa y fue a Jesús y le recibió. Y él no pensó en qué podía perder materialmente, sino que pensó todo lo que estaba ganando espiritualmente. Porque la palabra dice que de qué le sirve al hombre que puede ganar el mundo entero si su alma la perderá. Y ese es el llamado, esa es la reflexión que el Señor nos hace. Entonces dice en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí nuevamente vemos la postura de la religión. La religión nos dice, ustedes son pecadores, ustedes no merecen estar en una iglesia, usted no puede servir en la iglesia. Mire cómo anda vestido, ¿verdad? Mire el corte de pelo que anda, mire el vestuario que anda. Usted no puede pertenecer a esta iglesia. Ese es el discurso de la religión, que está apartando a las personas que quieren conocer a Jesús. El Señor Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, hay de ustedes fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran la puerta a las personas que quieren entrar, ¿verdad? Y no dejan entrar a las personas y tampoco ustedes entran a la salvación. Entonces ese es el pecado que tiene la religión y es la oposición que tiene al Evangelio. Veamos en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjese, cuadruplicado. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús,
y entendió que lo más importante es lo espiritual, él se dio cuenta que acumular dinero, ¿verdad? El dinero acumulado en un banco no le servía de nada, hermano. Imagínense cuántas personas tienen tantos millones en el banco. Fíjense lo perverso de esta situación, de las personas que tienen acumulado tanto dinero. Imagínense estas personas que tienen millones de dólares en los bancos y los tienen ahí ociosamente, no los necesitan, están guardados. ¿Y cuántas personas en el mundo, hermano, están muriendo de hambre? Usted ve imágenes de la pobreza que hay en África, donde los niños están desnutridos, donde los niños el estómago, ¿verdad?, les topa a la parte trasera de la espalda, del estómago, del hambre, de la desnutrición, y están sentados en medio de un basurero, ¿verdad? Y los sopes, los gavilanes están rondeando, esperando que ese niño muera de hambre, para después este sopilote, este gavilán viene y comerse al niño. Es una realidad cruda, cruel. Pero hay personas que tienen tanto dinero acumulado, ¿verdad?, allí en el banco, que no les sirve de nada, y prefieren que estas personas estén muriendo de hambre, pero no compartir ese dinero con las personas que realmente lo necesitan. Así es de perverso el mundo, así es de perversa la humanidad, que prefiere que otros mueran de hambre a compartir lo que a ellos les sobra. Y es lo que estaba haciendo Zaqueo. Era la vida que había tenido Zaqueo, una vida de egoísmo, de egocentrismo, de riqueza. Pero cuando se enfrenta a Jesús y dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo no solamente tuvo una conversión interna, no solamente conoció a Jesús, no solamente experimentó el amor de Jesús, sino que fue transformado, y su interior, desde su interior, dice la Biblia que el que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Y de esta manera estaban corriendo ríos de agua viva en el corazón, en la vida de Zaqueo, porque él abrió sus bóvedas de dinero y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Zaqueo tuvo una transformación radical y dijo: y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Él no pensó en lo que él iba a dejar, él no pensó en lo que él iba a perder, sino que pensó en lo que ya había ganado, en que tenía la vida eterna y que tenía una relación con el Mesías, con el Hijo de Dios. Ahora, yo les invito a que no pensemos en lo que podemos dejar, ¿verdad?, por seguir a Jesús. No pensemos en que vamos a dejar amistades, en que vamos a dejar un estilo de vida, ¿verdad? El Señor no nos pide que dejemos eso. El Señor, pues, no le dijo a Zaqueo: mira, Zaqueo, hoy que ya sos salvo, hoy que ha venido la salvación a tu casa, ahora tenés que repartir tus bienes. El Señor no le dijo eso, sino que espontáneamente salió de Zaqueo. De igual forma, el Señor no nos pide a nosotros un cambio de vida, no nos pide que nosotros dejemos, ¿verdad?, nuestra vida, sino que simplemente nos pide que confiemos y que creamos en Él, que Él es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él no hay salvación. Es lo único que nos pide, que nosotros podamos confiar en que Él murió en la cruz del Calvario, y que Él fue resucitado, y que al tercer día Él fue sepultado, y que al tercer día Él fue resucitado para vida nueva. Y que ese hecho, ese sacrificio en la cruz, es el hecho generador, ¿verdad?, de la salvación de todo el mundo. El Señor ha repartido la salvación a todos los seres humanos, así como en el estadio, ¿verdad? Los que son, por ejemplo, socios del Real Madrid, los socios del Real Madrid tienen un puesto en el Estadio Bernabéu porque son socios. Ellos pueden ir o no ir,
pero ese asiento como socios, ahí está. Y el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Él nos dio un puesto en el cielo a todos los seres humanos. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos ha dado un puesto en el cielo que está ahí. Solamente necesitamos extender la mano de la fe y decir: Señor, yo creo en ti. Yo quiero esa salvación. Yo quiero esa seguridad de salvación. Que el día de mañana, si yo muero, voy a estar en tu presencia y no voy a estar en el infierno eterno. Y eso es lo que quiere el Señor. No nos está pidiendo cambio, no nos está pidiendo esfuerzos, porque dice la palabra de Dios que porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Dios no nos está pidiendo obras, no nos está pidiendo esfuerzos personales, nos está pidiendo que creamos, que le conozcamos, que tengamos un encuentro personal, así como Zaqueo se vio cara a cara con Jesús. El Señor nos está dando una cita y nos está diciendo que Él quiere conocerte personalmente. Él quiere salvarte, salvar tu alma y quiere tener comunión contigo. Así de que vamos a orar en esta mañana, hermanos. Quiero que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos has hablado en esta mañana. Porque así como tú buscaste a Zaqueo, Señor, tú tuviste la paciencia con él, de buscarlo, de mostrarle la verdad, de mostrarle el camino, Señor. Así has tenido paciencia con nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú nos buscaste, porque tú nos esperaste, Señor, a pesar que éramos rebeldes, a pesar que andábamos ocupados en otras situaciones, Señor. Tú estabas ahí esperándonos, Señor, a que nosotros llegáramos. Gracias, Señor, por ese amor, por esa paciencia, por esa misericordia, Señor, que tú nos has mostrado, Señor. Gracias porque tú nos has confrontado, porque tú nos has mostrado la verdad, Señor, del Evangelio en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que puedas tocar los corazones de mis hermanos, Señor, y que podamos, Padre, recibir esa palabra con fe, con humildad, Señor, y que podamos, Padre Celestial, responder a esta palabra, Señor, que no seamos, que no reaccionemos con prejuicios, que no reaccionemos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, sino que respondamos con fe, con amor, con mansedumbre, con necesidad, sabiendo que verdaderamente necesitamos de un Salvador. Necesitamos tener esa comunión contigo, Señor. Necesitamos estar cerca de ti, porque como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Por eso estamos acá, en este lugar, reunidos, dándote la gloria, Señor, sabiendo que solamente en ti hay salvación, Padre Celestial, sabiendo que solamente en ti podemos confiar, solo en ti hay consuelo, solo en ti hay vida eterna, Señor. Solo en ti, Padre Celestial, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos, Señor, de que el día de mañana que nos toque partir de este mundo, estaremos en tu presencia, Señor, porque tú así lo has prometido, porque tú así lo has hecho en esa cruz del Calvario y nos has dado la salvación eterna, Padre. Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar en este lugar, darnos la voluntad, la fuerza, la salud, para estar en pie, Señor, y exaltándote y escuchando tu palabra, Señor. Despídenos, Señor, hasta nuestros hogares y permite que podamos estar nuevamente reunidos, Señor. Que no sea la primera ni la última, sino que podamos tener comunión unos con otros. Que podamos, Señor, conocernos, que podamos exhortarnos y animarnos unos a otros y tener comunión entre los hermanos, Padre Celestial. Gracias, bendito Jesús,
por este ministerio, por este privilegio que tú nos has dado, Señor. No lo merecemos, no tenemos la capacidad de hacerlo, Señor, pero es por tu inmensa gracia y por tu misericordia, Señor, es que estamos aquí parados, Señor, compartiendo tu palabra, porque tú nos has llenado de valentía, Señor, porque nos hemos aferrado a aquella palabra que dice que en ti, Señor, somos más que vencedores. Por eso te hemos alabado, te hemos exaltado y hemos, Señor, anunciado tu nombre y hemos hablado de ti. En Cristo Jesús, Padre Celestial, te hemos orado. Amén y amén. Vamos a quedar con el hermano Hernán. Amén. Pueden ponerse de pie un ratito porque ya se hubieron sentado bastante tiempo. Cuando estaba oyendo la prédica, estaba reflexionando cómo Jesús cambia la visión de la vida. Imagínense que este Zaqueo, primero su visión era que tener mucho dinero era la felicidad, y después el dinero ya no le importaba. Y bueno, cambió la visión. A veces Dios nos cambia a nosotros la visión. Muchos pueden estar creyendo que no son amados, por ejemplo, y cuando Jesús llega, se sienten amados. Muchos pueden estar sintiéndose solos, y cuando Jesús llega, sienten compañía. Muchos pueden estar diciendo, voy a suicidarme porque esta vida no tiene sentido, pero cuando Jesús llega, cambia la visión y surge un sentido. Entonces la visita de Jesús a nuestra vida, hermano, revoluciona todo. Por eso es que les invitamos a que sigan aquí, sigan conectados con Jesús, y su vida va a revolucionar totalmente. Por eso es el esfuerzo que estamos haciendo de estar todos los domingos aquí, para que Dios revolucione nuestra forma de pensar en nuestra vida. Vamos a cantar esa alabanza que dice: tú habitas, tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Ayúdenme todos, yo sé que hay bastantes nuevos, pero van a cantar la primera vez y la segunda vez ya la van a cantar. Vamos a aprenderla. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Una vez más. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. La hermosura de tu santidad, glorita. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. La hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Altísimo Señor, tú eres digno, tú eres digno, 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 Hijo de Dios, Hijo de Dios, tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres la luz, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, tú eres digno, digno, digno. Ahí terminamos. Altísimo Señor. Amén, es el Altísimo Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias por haber venido. No se vayan tan rápido, quedémonos un rato
platicando, va a haber un refrigerio, así que gracias por estar aquí con nosotros.